El piloto pasa de cazador a presa en un segundo. Sus instintos determinarán si vive o muere. De los primeros biplanos a los avanzados jets. De las ametralladoras a los misiles. Gracias a modernísimas animaciones, usted estará en la cabina con los grandes haces de la historia. Experimente la batalla, examine las tácticas y reviva los combates aéreos. Aviones de guerra patrullan cielos hostiles. En cualquier momento, un avión enemigo puede atacar. Los pilotos tienen segundos para responder. Segundos para vivir o convertirse en una bola de fuego. Lo comparo con un combate de gladiadores. Es una lucha a muerte. Son duelos crueles y violentos que acaban en una gran explosión, mucho fuego y aviones que se consumen hasta el final. Ganar o perder se traduce en vivir o morir. Ganar es vivir. Era una suerte de juego. Era el juego más peligroso del mundo. La primera vez que tomas los controles solo y dejas la tierra, nunca vuelves a ser el mismo. Nunca. Jets supersónicos. Misiles guiados por láser. Mandos mejorados con computadoras que hacen del piloto y la nave una combinación mortal. Estas son las herramientas del combate aéreo moderno. Pero las tácticas surgieron en una era de aeroplanos de madera, lona y alambres. 1914, comienzo de la Primera Guerra Mundial, solo una década después de la invención del vuelo. La guerra se pelea en tierra, en el mar y, por primera vez, en el aire. Los aeroplanos son nuevos, pequeños, lentos y frágiles. Se utilizan para observar los movimientos del enemigo. Pronto los pilotos comienzan a dispararse entre sí. Manfred von Richthofen, el famoso Barón Rojo, mató a sus primeras dos víctimas desde el asiento trasero con una escopeta. Pero pensaron que debía haber una mejor manera, así que instalaron una ametralladora. Sin embargo, el sitio ideal para un arma está en el frente de la aeronave. El piloto apunta su avión y aprieta el gatillo. No hay manera de sincronizar los disparos de las ametralladoras con la hélice. Los pilotos despedazan sus propias hélices. Para el otoño de 1915, el diseñador holandés Anton Fokker, en colaboración con los alemanes, revoluciona el combate aéreo con un nuevo invento. El dispositivo interruptor iniciaría una serie de movimientos de palancas. Esto evitaba que la ametralladora disparara cuando la hélice se encontraba justo frente a ella. Es un gran éxito. Los alemanes inventan el primer aeroplano de combate. Los aliados encuentran un aeroplano alemán derribado con el dispositivo interruptor intacto y lo copian. El cielo se convierte en un campo de muerte. Los inicios de la aviación de combate fueron muy particulares. 1 de cada 4 pilotos no sobrevivía al entrenamiento. Era una profesión de muy alto riesgo. Los pilotos más diestros que lograban 5 bajas obtienen un nuevo título, el de as. Solo 1 de cada 20 pilotos se convierte en as y conoce la marca mágica de las 5 victorias. Pero no existen reglas fijas. Todo es ensayo y error. Y el error significa una muerte segura. El promedio de vida de un nuevo piloto es de 3 semanas. Estos eran hombres muy valientes. Los aeroplanos podían desintegrarse o simplemente incendiarse. No tenían frenos ni oxígeno. No tenían paracaídas. Si inutilizaban al avión, caían con él. No había escape. Para septiembre de 1916, el as alemán Oswald Volka publica la doctrina del combate aéreo. Sus 8 reglas están en un manual titulado Dicta Volka. Primera regla:
Mantén el sol a tus espaldas para ocultar tu posición. Segunda regla, persigue al atacar. Si huyes, eres blanco fácil. Tercera regla, dispara solo de cerca para asegurar impactos y ahorrar municiones. Cuarta regla, no pierdas de vista a tu oponente. Cuídate de sus trucos. Quinta regla, ataca por detrás, el punto débil de las 6 en punto. Sexta regla, si te atacan, gira hacia tu oponente. Oblígalo a quedar a la defensiva. Séptima regla, en cielos enemigos conserva tu línea de retirada. Octava regla, ataca en grupo y que cada avión apunte a un oponente distinto. Los pilotos de ambos bandos aprenden estas reglas rápidamente o mueren. En 1917, Estados Unidos entra a la guerra sin un avión lo suficientemente avanzado para el combate. Se usan aeronaves francesas como el poderoso SPAD-13. Entre los estadounidenses hay un famoso y temerario corredor de autos llamado Eddie Rickenbacker. Me fui como conductor con Pershing en el primer contingente que fue a la Primera Guerra Mundial. Ansioso por entrar en acción, lo transfieren pronto a la escuela de vuelo. Hay pilotos natos y pilotos innatos, y hay algunos en el medio. Él era nato. Rickenbacker obtiene su primera victoria el 29 de abril de 1918. Para septiembre es el piloto con más puntería de Estados Unidos con 8 muertes, lo que lo convierte en as de ases. Tenía un gran deseo de ser el principal as y pilotear cazas, y sabía que podía. Pero por tradición el título de as de ases conllevaba dos cosas, la fama y la muerte. El capitán Rickenbacker escribió, tener este título conllevaba el destino inevitable que habían tenido todos los poseedores anteriores. Empecé a sentir que esta superstición era la mayor carga que llevaba en el aire. Nunca podía olvidar que la vida del titular era corta. El 24 de septiembre de 1918, Rickenbacker toma el mando del famoso Escuadrón Aéreo 94. El legendario escuadrón elimina casi 70 oponentes durante la guerra, más que cualquier otro grupo de cazas estadounidense. Rickenbacker promete a sus hombres dar siempre el ejemplo. Al amanecer del día siguiente, el 25 de septiembre, despega solo en su SPAD-13 para cumplir con su palabra. Ahora suba a la cabina con Eddie Rickenbacker en camino a su legendario combate aéreo, recreado por vez primera con sofisticadas animaciones computarizadas. Al principio Rickenbacker tiene el cielo solo para él, luego divisa dos puntos grandes en la distancia. Son dos aviones de observación alemanes LVG, un blanco perfecto, pero no están solos. Un poco más atrás, 300 metros por encima de los LVG, hay 5 cazas Fokker D-7 letales. El Fokker D-7 sin duda alguna fue el mejor caza de la Primera Guerra Mundial. Tenía un motor muy fuerte y muy pocos problemas de mantenimiento. El SPAD también era muy buen avión. Muy resistente y era fabuloso en picada. El SPAD de Rickenbacker es más rápido que el Fokker alemán. Ambos tienen el mismo armamento, pero el Fokker es más maniobrable. Con una probabilidad de 7-1, la mayoría de los pilotos huirían, pero no Rickenbacker. Se remonta de acuerdo a la primera regla de Volca. Sale del sol, eso es importante. Tiene el sol a sus espaldas y no lo ven. Tras pasar la formación enemiga, Rickenbacker desacelera su motor. Eso le permite atacar en silencio y elimina la fuerte vibración de la máquina que podía hacer que el piloto fallara el blanco. Rickenbacker inicia una fuerte picada. Nota que puede atacar por atrás,
decide descargar sobre la última nave enemiga, sobre el último Fokker. Rickenbacker usa la quinta regla de Volca. Ataca por detrás, el punto débil de las 6 en punto. Los Fokkers ven a Rickenbacker, pero es muy tarde. Rickenbacker abre fuego con sus 2 ametralladoras Vickers calibre 30. Los 4 Fokkers restantes, aturdidos por el repentino ataque, se separan. Saben que los han atacado, pero no desde dónde o por cuántos. Les tomará tiempo descubrir que hay un solo enemigo. Tiempo para que el líder, sin radio y con solo señales, pueda reagruparlos. Se da cuenta de que ya no van a ser una amenaza para él, así que decide continuar atacando a aquellas aeronaves de reconocimiento. Al separarse, los Fokkers dejan desprotegidos a los LBG. Los LBG divisan a Rickenbacker y huyen. Se van en picada para protegerse. Los aviones se separan. Los artilleros traseros disparan, pero Rickenbacker está fuera de alcance. Rickenbacker desciende para salir de la línea de fuego. Su picada lo pone debajo de los alemanes. Vuelve a ascender para atacar la vulnerable panza del avión más cercano. Es un LBG que vira su cola, lo que da a su artillero una visión clara de Rickenbacker. Luego el segundo LBG se coloca tras la cola de Rickenbacker y escupe una letal ráfaga de balas de ametralladora al Spa. Rickenbacker se encuentra en un fuego cruzado y en un grave peligro. 25 de septiembre de 1918. El as estadounidense Eddie Rickenbacker, tras líneas enemigas, ha atacado a 7 aviones alemanes. Ha derribado un Fokker, lo que hace que la escolta de caza se separe. Continúa su ataque sobre 2 aviones LBG fuertemente armados. Los 4 Fokkers restantes aún intentan reagruparse. Al disparar los LBG, un rastro de balas pasa muy cerca de la cabina de Rickenbacker. Ahora, el capitán Rickenbacker debe hallar un modo de colocar su avión en una posición donde los LBG no puedan dispararles. Es muy difícil. Rickenbacker se remonta para ganar altitud y ponerse fuera de alcance. Luego se voltea y se lanza en picada para atacar al LBG más cercano. El LBG lleva una ametralladora Parabellum de 7.92 milímetros. Parabellum MG-14, calibre 7.92 milímetros, tasa de fuego entre 650 y 750 balas por minuto, velocidad de boca 790 metros por segundo. Esos biplazas eran sumamente peligrosos. Eran tan peligrosos como un monoplaza Fokker. El fuego de los LBG frustra un ataque. Rickenbacker, ignorando el peligro, repite su táctica y se pone debajo del LBG para preparar su ataque y salirse de la línea de fuego. Sube para golpear la vulnerable panza del LBG, pero el fuerte fuego cruzado lo obliga a ponerse de cabeza y lanzarse en picada para atacar de nuevo. Los alemanes son guerreros expertos. Los alemanes eran particularmente hábiles para el combate aéreo. Uno no sabía en qué se metía. La mayoría de sus pilotos de cazas tenían mucha experiencia con aviones biplazas en el frente ruso. Como también es de esperarse, los alemanes veían el combate como un deber. Los pilotos alemanes de la Primera Guerra Mundial eran muy eficaces. Eran increíblemente hábiles. Combatían sobre su tierra natal. Imagino que en parte por eso se hicieron tan eficaces. El LBG vira de nuevo para que el artillero trasero tenga el camino despejado hacia Rickenbacker. Otra vez Rickenbacker es obligado a remontarse, voltearse y lanzarse en picada para atacar. Pero los alemanes hacen la misma defensa y Rickenbacker cae en un fuego cruzado. Entonces los LBG inexplicablemente cometen un error fatal. En el cuarto ataque, por razones que nadie sabrá nunca, los LBG se separan y le dan una gran oportunidad.
Fuera del fuego cruzado, Rickenbacker aprovecha para atacar el LBG más cercano. Los escoltas Fokker se han reagrupado y van al rescate del LBG sobreviviente. Rickenbacker ve a los Fokker precipitarse hacia él y decide que 2 bajas son suficientes. Los 4 Fokker D-7 no lo siguieron. Era común que ambos bandos dijeran que el combate había concluido, que ya bastaba. Con una probabilidad en contra de 7-1, destruyó a 2 enemigos y escapó para pelear otra vez. Terminé la Primera Guerra Mundial sin un rasguño. Tuve más de 160 encuentros con el enemigo, de los cuales obtuve 26 victorias. Por su acción del 25 de septiembre, el Congreso de Estados Unidos le da la Medalla de Honor. Yo solo sabía que quería ser como él. Fue mi ídolo de ídolos desde que tenía 8 años de edad. Rickenbacker escribe: valentía es hacer lo que temes hacer. No se es valiente si no se tiene miedo. Yo entrevisté a un as de la Primera Guerra. Tenía 92 años. Una vez le pregunté si tenía pesadillas. Dijo que sí. Le pregunté cuándo había tenido la última y contestó: anoche. Las tácticas creadas por los pilotos de la Primera Guerra Mundial pasaron la prueba del tiempo y el avance de la tecnología. No importa cuánto se desarrollen de nuestros sistemas de armas o aviones, las tácticas que Rickenbacker, Volca y los demás crearon en la Primera Guerra siguen siendo aplicadas. Para la Segunda Guerra Mundial, solo 20 años después, el caza se ha convertido en un arma poderosa, 482 kilómetros por hora más veloz que el Spad. El cambio entre los cazas de la Primera Guerra Mundial y los de la Segunda era la potencia. Ahora teníamos aviones con más caballos de fuerza, podían volar más rápido y llegar más alto, también tenían mejores armas. Llevaban más armas y de mayor alcance, más municiones y cañones de más calibre que las 2 ametralladoras del Spad. Aviones más rápidos y armas más letales se traducen en menos tiempo para reaccionar, menos espacio para el error. Los cielos de la Segunda Guerra Mundial serán mucho más mortales que los de la Primera. Desde 1943, Estados Unidos ha lanzado intensos bombardeos diurnos sobre el corazón de Alemania, más allá del alcance de los cazas escoltas. Se espera que los fuertemente armados bombarderos se defiendan contra enjambres de cazas enemigos. Los ataques diurnos resultan poco exitosos. Sufrimos grandes pérdidas. Se perdían hasta 60 bombarderos en una misión. Las bajas aumentan. 6 de septiembre de 1943, acaban con 45 B-17. 14 de octubre de 1943. 65 B-17 son destruidos por 1.100 cazas alemanes. La Fuerza Aérea de Estados Unidos lo llama Jueves Negro. 600 hombres cayeron ese día. Eso casi pone fin a los bombardeos diurnos. Se dijo: necesitamos escoltas de cazas. No podemos seguir sin ellos. Para finales de 1943, los aliados por fin tienen un caza con una autonomía de más de 2.000 kilómetros, suficiente para escoltar a los bombarderos al interior de Alemania. Era el P-51 Mustang. Desde diciembre de 1943 empiezan a proteger a los bombarderos, lo que obliga a la Luftwaffe a pelear en sus propios cielos. 27 de mayo de 1944, B-17 estadounidenses despegan desde bases del sur de Inglaterra. Pronto están en los cielos de Francia. Misión: destruir plantas de combustible sintético en Alemania. La gigantesca formación es escoltada por los P-51 Mustangs. Liderando un grupo de 4 Mustangs está el Cuervo Viejo, piloteado por el capitán Clarence Bot Anderson. No recuerdo un momento en que no me interesase volar. Tengo el deseo de volar desde que tengo uso de memoria.
Obtuvo sus alas de la Fuerza Aérea en septiembre de 1942 y se convirtió en piloto de caza. Un año después, Anderson se fue a Inglaterra a combatir contra la Luftwaffe. Su grupo de cazas, el 357, sería la primera unidad de P-51 Mustang de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Ahora, a bordo de la cabina, mientras cazas alemanes retan a Bud Anderson en uno de los más electrizantes combates aéreos de la Segunda Guerra Mundial. 27 de mayo de 1944. Los 4 P-51 Mustang de Bud Anderson escoltan a una misión de bombarderos estadounidenses. Ahora revivamos este combate aéreo en el que Anderson enfrenta a unos letales ME-109. Son dos oponentes formidables. El P-51 Mustang es uno de los mejores cazas de los aliados. Era un avión fabuloso. Era bueno tanto a alta como a baja altitud. Era muy maniobrable. Y creo que en manos de un buen piloto podía igualar o superar a cualquier aeroplano enemigo. El ME-109 entró en acción en 1937. Era el preferido de la Luftwaffe. Se fabricaron más de 35.000, más que cualquier otro caza de la historia. Las ventajas del 109 es que era pequeño pero muy rápido. Era muy difícil de ver, así que era muy discreto. También tenía buena velocidad de subida, podía remontarse muy rápido. El P-51 tiene más velocidad y giros más cerrados. Vuela 914 metros más alto que el ME-109, pero el ME-109 tiene mejores armas y es un veterano de muchas batallas, al igual que los que lo pilotean. Los pilotos alemanes tenían mucha más experiencia y más tiempo de vuelo que los aliados. Algunos habían piloteado desde 1935 sin parar hasta los años 40. Esa es una razón por la que algunos causaban cifras de bajas tan altas. Anderson tiene una ventaja de la que carecían los cazas de la Primera Guerra Mundial. Gracias a los avances de la electrónica, ahora los aviones llevan radio. Oímos en la radio que justo delante de nosotros habría un ataque. Mi lateral desde adentro me dice, hay 4 bogies, aviones no identificados atacándonos. Vienen desde arriba por las 5 en punto. Estamos muy vulnerables. Los movimientos de apertura son decisivos en un combate aéreo. Anderson puede ir a la izquierda, la derecha, derecho, subir o bajar. Si Bud gira a la izquierda, queda en el ángulo de ataque. Si sigue derecho, el Messerschmitt, al lograr más velocidad en picada, lo rebasará. Solo le queda girar a la derecha. El alemán va muy rápido para dar un giro cerrado. Hicimos un giro así, muy cerrado. Bud da media vuelta. Luego sigue adelante hacia los alemanes. Los dos grupos se cruzan. Los alemanes giran a la izquierda, al igual que los Mustangs. Los roles de cazador y presa se intercambian sin parar, pues ambos bandos intentan ubicarse en el vulnerable punto de las 6 del otro. Ahora había 4 ME-109. Y 4 Mustangs dando vueltas. Ellos querían pelear. Así que daban vueltas, al igual que nosotros, en un gran círculo hacia la izquierda. Eso pasó unas 2 veces. Cada vez que girábamos, yo me acercaba un poco más a ponerme detrás de ellos, así que pusimos lo que era su ventaja a nuestro favor. Bud está aquí. Los alemanes están aquí. Los giros más cerrados de los Mustangs los hacen tomar el canal del centro. El radio de giro menor coloca a los Mustangs en mejor posición. El plan de Anderson, usar esta ventaja para ponerse tras los ME-109, alinearse y disparar. Uno hace todo eso por instinto, no lo calcula todo, solo actúa instintivamente. Las 4 ametralladoras calibre .50 de los Mustangs llevan casi 1.300 balas, pero eso solo alcanza para 20 segundos de municiones. Anderson necesita aprovechar hasta el último tiro. Todos nos sentíamos jóvenes, indestructibles. Sabía que no era cierto, pero había que pensar de esa manera. Los alemanes ven que los Mustangs cierran filas e intentan huir.
pero con una velocidad máxima de 709 kilómetros por hora, el Mustang es 80 kilómetros por hora más rápido que el ME-109. Entonces, un alemán se separa del grupo y se remonta. Vi al sujeto, pero yo no quería que subiera mucho porque se me podía venir encima. Anderson envía tras él a 2 de sus Mustangs, dirigidos por Eddie Simpson. Bott y su lateral, John Scara, siguen tras los otros 3 ME-109. Bott usa la velocidad de los Mustangs para ponerse a 275 metros de los ME-109. Para derribar un avión, lo mejor es ponerse justo aquí, lo que nosotros llamamos las 6 en punto. Eso fue lo que hice con este sujeto. El 109 averiado hace algo que sorprende a Anderson. Sigue volando, pero de cabeza. Pensé, ¿qué demonios hace? Si quería huir, hubiese girado y se habría alejado. Así que me relajé y le disparé algunas balas más. Era la 6ª baja causada por Anderson en la guerra. Ahora es 2 contra 2. Bott nota que los alemanes están nerviosos. Sus aviones se agitan pues los pilotos están tensos. Alan los controles y ven por encima del hombro. Un alemán se va en picada para escapar. El otro se remonta y vira. Aún quiere pelea. Sin duda tiene experiencia en combates aéreos. Cuando uno veía un avión alemán, lo trataba como al Barón Rojo. Se aprovechaba cualquier ventaja que se tuviese sin la certeza de saber quién estaba en ese avión. Bott intenta seguir al ME-109. El alemán da un giro cerrado hacia la izquierda. Bott nota que va muy rápido para virar también. Pasa al enemigo y se remonta para intentar ganar ventaja. Ahora Bott está sobre el alemán. Si el alemán sigue virando, Bott puede caerle desde arriba. Si se va en picada, puede darle cacería. Pero hábilmente el ME-109 invierte su giro, gira hacia la derecha y se pone detrás de los Mustangs. Bott está al frente. Su lateral, John Scara, está justo detrás de él. Ahora es Scara quien tiene al alemán en la cola. Anderson le dice a Scara que se vaya en picada con la esperanza de que el alemán lo siga. Y si yo lo seguía, quizá podríamos eliminarlo así. Así que John lo hizo, y sin dudarlo, se fueron tras él. A más de 643 kilómetros por hora, Bott va tras el ME-109, que sigue en la cola de Scara. Lo vio de inmediato. Sale, presiona, se separa y luego vuelve a dar un giro cerrado. Los alemanes repiten la maniobra. Giro a la izquierda, otro cerrado a la derecha. Usando la 5ª regla de Volca, ahora está en la cola de Bott. Ahora el problema lo tenía yo. Así que levanté el avión en un ángulo pronunciado. Usé toda la potencia de la que podía disponer. Sabía que tenía un poco más de energía que él, pero realmente pensaba en el plan B. En su interior, Bott sabe que energía o velocidad del aire es vida. Anderson está en problemas. Por primera vez en su carrera en la aviación, tiene a un caza enemigo en la cola con una posibilidad de ataque casi perfecta. Allí estábamos, los dos solos. Era matar o morir. Había una gran probabilidad de no lograrlo. Me podían matar en esa cosa. Y uno se pregunta en su interior, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Voy a huir o a pelear? No lo sabes. Te pueden entrenar, pero la realidad es otra cosa. Es la realidad. Un disparo del cañón de 30 milímetros alemán podía destrozar el Mustang de Bott. Todo se decidirá en segundos. El estadounidense Bott Anderson ha derribado a un caza alemán. Ahora tiene otro ME-109 pegado a la cola. Anderson sube para salvarse.
Veía aquel agujero en la punta donde estaba el cañón. Iba a estar en un gran problema si quedaba en la mira de esa arma. El cañón Rheinmetall Borsig Mark 108 dispara 650 balas de 30 milímetros por minuto. Las balas de 30 milímetros son casi 3 veces más grandes que las calibres .50 del P-51. 5 impactos podían derribar un B-17. Un impacto podía hacer añicos el Mustang de Anderson. Miré hacia atrás y le digo que esa cosa parecía un arma para elefantes. Me remonto, ambos perdemos velocidad de aire a un ritmo bastante acelerado. Y pronto uno de los dos iba a perder empuje y a quien le pasara estaría en graves problemas. Cuando el ascenso es vertical, el avión lucha contra la gravedad, pierde velocidad y al final se detiene y cae. Si el alemán se detenía primero, Bot se pegaría a su cola. Pero si Anderson se detenía primero, pasaría a estar debajo del ME-109 y lo borrarían del firmamento. Ambos aviones se remontan dando el máximo de su rendimiento. La adrenalina de los pilotos se dispara mientras luchan por salvar la vida. Él daba la pauta, porque estaba debajo de mí. Lo veía subir así que yo subía. Ambos ascendíamos. Con el acelerador a fondo, Bot ha llevado su P-51 al límite. Entonces Anderson ve lo que tanto ansiaba. Veo que el avión se sacude y que comienza a perder el control. El alemán pierde velocidad de aire y empuje. Se sacude, se detiene y baja en picada. A los 2 segundos, el Mustang de Anderson, que es más potente, tiembla pero no se detiene. Se va en picada tras el alemán. Anderson se convierte de presa en cazador. El ME-109 recupera el control y toma un giro cerrado a la izquierda. Anderson decide intentar derribarlo, pero requiere una maniobra difícil y peligrosa. El alemán está aquí. Anderson está aquí detrás de él. El alemán continúa girando a la izquierda. Bot intenta seguirlo. Si no logra virar, quedará frente al alemán y sin velocidad. Será blanco fácil. Bot se juega la vida que el Mustang logrará girar. Y lo hace. Ahora Anderson está justo detrás del ME-109. Ahora es el alemán quien sube para tratar de escapar. Anderson sabe que el Messerschmitt perderá empuje antes que él y se pone a las 6 en punto del alemán. Empecé a disparar por aquí y vi pasar las balas cerca de su ala derecha. Puse el timón hacia la izquierda y entonces le di justo en el centro del ala y alrededor de la cabina y el motor. Empezó a salir mucho vapor blanco. El alemán recibe un impacto, pero su avión sigue intacto. Entonces se quedó suspendido en el aire. Lo tenía tan cerca que veía sus ruedas, los remaches, la grasa y todo lo demás. Simplemente dio vuelta y empezó a bajar. Lo seguí en su bajada a unos 6.100 metros. Yo iba más rápido de lo que había ido nunca. Era demasiado rápido. Saqué el acelerador. Ahora él despedía humo. Era un humo negro que salía profusamente. Abarcaba 1,5 kilómetros. Él iba en picada. Vi una sombra y él y su sombra se encontraron. Era un día triunfal para Anderson y los otros 3 Mustangs. Al ser atacados por 4 aviones, frustran la acción, luego invierten la situación y destruyen a 3 enemigos. De los B-17 enviados en esa misión y escoltados por los Mustangs, solo desaparecieron 12. Los alemanes perdieron más de 34 cazas. Los bombardeos en las plantas de combustible sintético son un éxito. En solo 2 meses la producción alemana es reducida a la mitad. El Mustang y hombres como Bot Anderson salvan la campaña de los bombardeos diurnos. También salvan miles de vidas y convierten un desastre aliado en una victoria. Al perder los alemanes pilotos veteranos, los mal entrenados sustitutos se vuelven carne de cañón para los cazas aliados. Hacia el final de la guerra, los aliados habrán diezmado la una vez poderosa Luftwaffe y controlarán los cielos de Alemania.
Anderson hizo 116 misiones en su viejo cuervo. Causó 16 bajas. Nunca sufrió heridas graves, pero algunos de sus compañeros de escuadrón no fueron tan afortunados. Tenía una excelente relación con los miembros de mi escuadrón. Los apreciaba tanto que a 2 de mis hijos les puse el nombre de 2 de ellos. Ambos murieron en combate. Uno fue Jim Brandwin. Más adelante cayó cuando tuvo un encuentro con un jet alemán ME-262 contra el que chocó. Ambos pilotos murieron. Eddie Simpson fue el otro. Era mi lateral. Anderson seguiría en la Fuerza Aérea de Estados Unidos para servir en el conflicto con Corea y hacer misiones de combate en Vietnam. Se retiró en 1972. Chuck Yeager, su amigo y compañero de escuadrón, dice que Bud Anderson es el mejor piloto de combate que conocí. El caza de motor a pistón alcanza su cúspide en la Segunda Guerra Mundial. Pero incluso antes del fin del conflicto, ya tiene los días contados y el sonido del combate aéreo cambiaría para siempre. Ambos bandos despliegan jets hacia el fin de la guerra, pero el ME-262 asesta un fuerte golpe a los aliados. Los alemanes descubren que las alas hacia atrás añaden velocidad y sus potentes motores a chorro lo hacen 160 km por hora más rápido que el Mustang. Era imposible de alcanzar. Por suerte, son muy pocos y llegan muy tarde para incidir en la victoria aliada. Pero al finalizar la guerra, tanto Occidente como Oriente entienden que los jets son el futuro. Los jets son rápidos, pero sus motores devoran combustible, lo que crea nuevos problemas. Uno tenía una autonomía limitada en comparación con la de los P-51. Las cosas pasan a una velocidad mayor, la tasa de viraje es mayor. Aceleran el ritmo de los combates aéreos. Hay menos tiempo para detener al enemigo. La velocidad de acercamiento aumenta al doble. Se puede cambiar las máquinas para enfrentar la dificultad adicional, pero no es así con los hombres en las cabinas. Los giros a velocidades extremas generan fuerzas G que hacen que los pilotos pasen los límites humanos. Digamos que alguien pesa 90 kilogramos. Una fuerza de 5G sería el equivalente de 450 kilogramos sobre la persona. Uno siente que le toman el rostro y lo alan hacia abajo, hasta las rodillas o el suelo. La principal consecuencia de esa fuerza es que la sangre se va hacia las extremidades inferiores. Lo primero que sufre son los ojos. El ojo se empieza a quedar sin sangre y se pierde la visión. Quien no esté preparado para ese cambio abrupto en las fuerzas G fácilmente puede perder el conocimiento. A mayor velocidad, se requieren trajes especiales para proteger al piloto contra las presiones extremas de las fuerzas G. Los expertos predicen que el aumento de velocidad de los jets y la exigencia a los pilotos harán obsoletos los combates aéreos. Esa teoría es puesta a prueba pronto. Junio de 1950. 6 divisiones del Ejército Popular de Corea del Norte cruzan el paralelo 38, la frontera entre las dos Coreas. Occidente y Oriente están en guerra, y por vez primera se combate jets contra jets. El mayor Frederick Butz Blesse demuestra estar a la altura del reto. Se convierte en el principal as estadounidense en Corea. Desde la infancia, Blesse ha llevado en la sangre el ser piloto de cazas. Quise ser un as desde que leí sobre Eddie Rickenbacker en los años 20. Eso era lo que yo quería hacer. Quería ir a West Point y ser piloto de cazas. Y quería ser tan bueno como cualquiera de la Fuerza Aérea. Se graduó en West Point en 1945, muy tarde para combatir en la Segunda Guerra Mundial. Compensó eso en Corea, donde realizó más de 200 misiones. El objetivo de muchas de esas misiones es sencillo: eliminar cazas enemigos.
Desde noviembre de 1950, los cielos son dominados por un oponente rápido y de vuelo alto, el temible MiG-15. Algunos son piloteados por norcoreanos y chinos entrenados a la carrera, pero otros son volados en secreto por rusos. Estos veteranos de la Segunda Guerra tienen buen entrenamiento y experiencia en combates aéreos. El MiG era un rival temible porque hacía muchas cosas que uno no podía. Lo principal que había que evitar era combatir a su modo. El MiG tenía mejor tasa de elevación y mejor tasa de giro a 4.500 y 7.600 metros, y por encima de los 7.600 tenía el doble de tasa de elevación que el F-86. Además, el MiG tenía como armamento un cañón de 37 milímetros y 2 ametralladoras de 23 milímetros. El único caza estadounidense a la altura del MiG-15 es el F-86 Sabre. Hecho por la aviación estadounidense, la misma compañía que creó el Mustang, el Sabre se basa en diseños alemanes de la Segunda Guerra. Es el primer caza de alas hacia atrás de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El Sabre cuenta con 6 ametralladoras calibre .50. Pese a ser ideal para el combate de jets, carece del imponente poder del cañón del MiG ruso. El Sabre puede irse en picada más rápido que el MiG y es más estable. Su mira guiada por radar es más precisa, pero el MiG puede elevarse más y más rápido y tiene armamento más pesado. 2 de octubre de 1952. Boots-Blessé está en un sitio riesgoso. Está sobre Corea del Norte, a 320 kilómetros de su base. Su F-86 Sabre tiene poco combustible cuando lo atacan 4 MiG-15. Ahora, subamos a su cabina durante uno de los mayores combates aéreos de la Guerra de Corea. 2 de octubre de 1952. El mayor Frederick Boots-Blessé dirige su misión número 123. Su grupo de 4 F-86 está en una expedición en busca de aviones enemigos en uno de los tramos de cielo más peligrosos de la guerra, el Callejón de los MiG. Se alarga desde el final del Mar Amarillo a lo largo del río Yalu. Los MiG salen de sus bases aéreas, atacan a los bombarderos estadounidenses y luego cruzan rápidamente la frontera con China. Los MiG tienen una gran ventaja. Están cerca de sus bases. Los Sabre están a cientos de kilómetros de las suyas y solamente llevan suficiente combustible para 20 minutos de vuelo sobre el callejón de los MiG. Blessé y su grupo ya casi terminan su misión de patrullaje. Éramos 4 pilotos y el cuarto hombre era nuevo. Y el líder tenía algunos problemas con su sistema de combustible. Blessé envía al líder a casa, escoltado por uno de los otros Sabre. Se queda con el piloto nuevo y sin experiencia a su lado. Finalmente llegamos a un punto donde estábamos en el interior de Manchuria y decidimos que era hora de irse a casa. A una altura de 9.448 metros, viran hacia el sur, a 320 kilómetros de casa, con mucho territorio enemigo por delante. Aún estábamos muy al norte de Sinuiju, en Corea del Norte. Entonces veo 4 MiG sobre mí a 2.400 o 3.000 metros. No teníamos combustible para pelear, estábamos sumamente lejos de nuestra base y todavía no estábamos sobre el agua. No era una buena posición. Blessé se va en picada para alejarse de los MiG, pero el líder de los MiG era listo. Pese a estar fuera de alcance, dispara con la esperanza de asustar a los estadounidenses para que den un paso en falso. Los 2 cañones de 23 milímetros y las armas de 37 milímetros escupen grandes masas de llamas. El lateral se separa de Blessé girando a la izquierda. En cuanto se fue por la izquierda, los 2 MiG empezaron a interceptarlo en la curva. El lateral de Blessé ha caído en la trampa de los MiG. El MiG corta el giro de los Sabre por dentro y los tiene a su alcance. Llamé a mi lateral y le ordené poner al enemigo en un giro de 4G y mantenerlo allí. Apenas comenzaba un descenso en espiral cuando tenía a los 2 MiG tras de él intentando hacer lo mismo. Pero el giro rápido y el espiral defensivo dificultan a los MiG lograr un tiro fácil.
Yo estaba detrás de esos dos MiG, y cuando miro justo luego de entrar en un giro para atacarlos, echo un vistazo para saber qué hacía el otro elemento y se dirigían hacia mí. Éramos como una guirnalda en espiral con un patrón de 1 y 2, 1 y 2. A 5.500 metros, Blessé recibe la oportunidad que esperaba. El MiG más cercano frente a él no puede mantener el espiral y se sale del giro cerrado. Cuando hizo eso, suavicé las fuerzas G sobre mi avión y puse al enemigo en mi mira. En una espiral, las fuerzas G desvían las balas, lo que hace casi imposible lograr dar en el blanco. Pero Blessé es un tirador experto. Se le desprendieron un montón de cosas, unas cosas del motor, le salió humo y se retiró. Eso deja al MiG en la cola de su lateral sin protección. El piloto gira y escapa para no ser la próxima víctima de Blessé. Pero Blessé aún tiene dos MiG en la cola. Le ordena a su lateral irse a casa. Balas de los dos MiG restantes pasan cerca de la cabina de Blessé. Giré porque esos sujetos acababan de disparar hacia mi cabina. Aumenté las fuerzas G, los hice irse a la derecha y empecé a invertir mi giro. Boots, usando su entrenamiento y experiencia, sube, pasa por encima de los MiG y baja en picada. Ahora está encima y detrás de los MiG, listo para atacar. En cuanto hice eso, el sujeto vio que lo iba a derribar si no hacía algo. Así que en vez de intentar virar conmigo, giró y se dirigió a su base y su lateral lo siguió. Blessé deja escapar a los MiG. No tiene opción. No quería pelear con ellos, no tenía combustible. En ese momento tenía unos 400 kilogramos, quizá 450 kilogramos de combustible. Estaba a 360 kilómetros de casa y ya empezaba a calcular si lograría llegar o no. Blessé sube para ahorrar combustible y alcanza los 3.300 metros. Entonces, rápido por un lado, ve a otro MiG por las 10 en punto que se acerca rápido. Pensé, cielos, está difícil. Ni siquiera puedo hacer un giro con este sujeto. No tengo combustible. Antes que nada, tengo que llegar al agua. Pero Blessé, aún sobre Corea del Norte, está muy lejos del mar controlado por los aliados. Las emisiones de propaganda enemiga ya lo identifican por su nombre. Como principal as de Estados Unidos, es un codiciado trofeo. No habían pasado más de 2 semanas desde lo de Pyongyang. El enemigo usaba la radio de onda corta para decir: Mayor Blessé, supimos que hoy causó su octava baja. Pero vamos a eliminarlo, lo eliminaremos. Y cuando lo hagamos, vamos a colgarlo del puente del río Han. Sorprendentemente, el MiG no ve el Saber de Blessé, que estaba abajo y a su derecha. Blessé enfrenta una decisión difícil. El MiG es blanco fácil, pero si intenta derribarlo, se puede quedar sin combustible para llegar a su base. Pensé, ¿por qué me pasa esto a mí, que hago una misión tras otra y otra con poca cantidad de combustible sin hallar al enemigo? Ahora estoy aquí casi sin combustible para llegar al agua y con un enemigo con el que puedo pelear. Y me dije, ¿qué demonios? ¿Por qué no? Entonces empecé un giro y subí para acercármele. Me le puse por debajo y lo derribé. Era su 10ª baja, pero le costó 90 kilogramos de preciado combustible. Ahora, solo, en territorio enemigo, Blessé está en aprietos. ...2 de octubre de 1952... en los cielos de Corea del Norte, Frederick Boots Blessé acaba de destruir un MiG enemigo, pero su carga de combustible está peligrosamente baja. Tenía 3 alternativas en ese momento. Quería poder llegar a mi base. Si no podía, si había mal viento o si se me acababa el combustible, quizá podría llegar a Pañandó.
La isla de Pañandó tiene una estación de radar aliada y 1.500 metros de playa arenosa y dura. Es un campo de aterrizaje de emergencia, pero con grandes riesgos. El problema era que tenía precipicios de 15 metros a cada extremo de la pista. Pero si se está entre caer en la tercera bahía con más tiburones en el mundo o quizá caer en un hueco en una pista de 1.500 metros, no se veía tan mal. Blessé aún tiene esperanzas de llegar a la base en Kempo. Apaga su motor para ahorrar el combustible que le queda y planea 180 nudos, la mejor velocidad de planeo del Sabre. Pero a los minutos pierde altitud y tiene el viento en contra. Blessé entiende que no podrá llegar a Kempo o siquiera a la isla Pañandó. Su mejor opción es eyectarse en el mar infestado de tiburones. Vuelve a encender el motor, usa su última gota de combustible, sube a 3.900 metros y se dirige a la costa. Entonces su motor se apaga, sin combustible, estando aún en Corea del Norte. Llegué a la costa y me dispararon una gran cantidad de municiones. Un intenso fuego de armas antiaéreas de 57 milímetros llena el cielo. Sin combustible, Blessé no puede maniobrar para evitar el fuego de tierra. Los proyectiles explotan tan cerca que la presión del aire dobla sus alas hacia arriba. Pero huye del acoso, llega al mar y cruza la costa a solo 900 metros de altura. Por radio, 1 a 1, sus compañeros de escuadrón tratan de mantenerlo animado. Aún me hace un nudo en la garganta pensar en eso. Fue un momento muy emotivo para mí. Cuando el último hombre dejó de hablar, me quedé allí unos 8 o 10 segundos pensando que era un grupo de hombres maravillosos. Eyectarse de un avión a chorro es extremadamente peligroso. Las abruptas fuerzas G pueden causar graves lesiones de columna. Los brazos y piernas al quedar sueltos sin control pueden ser cercenados por el material del techo o las paredes de la cabina. Fuera de la cabina, el paracaídas al abrirse puede lesionar el cuerpo e intensificar las heridas. Blessé se eyecta. Él, su asiento y el paracaídas salen disparados del avión. La suerte está de su lado, pues el paracaídas se abre y el hombre llega al agua a salvo. A los 10 minutos llega rápidamente Dumbo, el hidroavión de rescate aire-tierra, y mientras caen a su alrededor proyectiles enemigos, recuperan a Blessé. Al día siguiente, Boots está en una conferencia de prensa en Japón, y luego regresa a casa, como el principal as de Estados Unidos, con 10 bajas acumuladas. Al final de la guerra, la Fuerza Aérea había perdido 78 Sabre, pero derribado 793 MiG, una proporción de bajas de 10 a 1. Esta supremacía aérea evitó que las fuerzas aliadas fueran expulsadas al mar por la abrumadora diferencia numérica. Nos imponíamos porque teníamos una cantidad de pilotos de cazas que tenían mucha experiencia. Teníamos un buen avión y con antelación los cuerpos de inteligencia nos dijeron lo que los MiG podían hacer en comparación con nosotros. Eso sumado a horas y horas de práctica en combates aéreos en Estados Unidos, en algún lugar de nuestras mentes sabíamos que llegaría el momento de usar todo eso. En 1955, luego de la guerra, Blessé tomó las lecciones que había aprendido en Corea y escribió Sin agallas no hay gloria. Se convirtió en la Biblia de los pilotos de cazas. Mientras el libro de Volca dio lineamientos generales para el combate de cazas, Sin agallas no hay gloria dio a los pilotos tácticas prácticas y detalladas, las herramientas para la supervivencia y la victoria. Sin agallas no hay gloria. Tiene conceptos sobre el apoyo mutuo y aún es publicado. Tiene maniobras defensivas básicas descritas específicamente que siguen estando vigentes hoy. Aunque el Sabre a 1.100 km por hora era 360 km por hora más rápido que el Mustang P-51 de la Segunda Guerra, tenían algo en común. Ambos combatían con ametralladoras. Eso significaba acercarse al enemigo. Pero la Marina estadounidense, preocupada porque los bombarderos soviéticos pudiesen amenazar a los portaaviones, necesitaba un arma que pudiese destruir al enemigo a gran distancia.
A mediados del siglo XX, los misiles Sidewinder, impulsados por cohetes, cambian el combate aéreo para siempre. Para la guerra de Vietnam, el Sidewinder podía alcanzar la velocidad de Mach 2.5 en segundos. Era 3 veces más rápido que la mayoría de los jets. Sus sensores de calor podían detectar el escape de un blanco a más de 3.200 metros de distancia. Lo suceden misiles mejorados como el Sparrow, de mayor alcance. Como podían dar en el blanco desde mucho más lejos que las armas de fuego, los expertos, como habían hecho con la aparición del jet, declaran obsoletos los combates aéreos. ¿Por qué los expertos creían que los combates aéreos eran obsoletos? Eso me hace evocar un montón de emociones y recuerdos. La pregunta es, ¿quiénes son los expertos? Gente que había alcanzado cargos superiores a su capacidad, superiores a su utilidad, que nunca habían combatido, que veía manuales y veía... no sé qué demonios veía. A finales de los años 50 y en los 60 se redujo el entrenamiento para combates aéreos. El nuevo interceptor de la Marina, el F-4 Phantom, fue diseñado para derribar bombarderos soviéticos solo con misiles de largo alcance. Recordemos que los superiores creían que ya no habría combates aéreos. Bastaría con disparar misiles a los bombarderos rusos venidos del otro lado del océano. ¿Quién iba a necesitar armas de fuego? La Marina decidió no ponerle armas de fuego al avión. Fue un error. Algunos pilotos como Robin Olds, as de la Segunda Guerra Mundial y futuro comandante en Vietnam, hacía presión para que regresara al entrenamiento en combates aéreos. Me llamó la atención mi jefe, que era un general de 2 estrellas y estaba en el sótano del Pentágono. Muy suavemente me reprendió diciendo, Robin, estoy harto de esos estudios tuyos que dicen que nos faltan capacidades convencionales. Disculpe, coronel, nunca volveremos a tener una guerra convencional. Lo vi y pensé para mis adentros. General, ¿dónde ha estado usted desde 1945? ¿Qué cree que hemos estado haciendo? La dependencia estadounidense en la alta tecnología enfrentará una realidad peligrosa y sangrienta. A comienzos de la guerra de Vietnam, los Estados Unidos no estaba logrando la superioridad aérea que había tenido en guerras anteriores. Había un caballero conocido como el capitán Frank Holt, que hizo un informe llamado el Informe Holt. Nuestros almirantes se preguntaban por qué lanzábamos tantos misiles sin derribar a nadie. En 1969, Holt hizo 242 recomendaciones en su informe. Había una que se destacaba de todas las demás. Dijo que el problema era que los pilotos no tenían experiencia en combates aéreos. Habían dejado el combate cercano porque creíamos que la tecnología iba a hacer que ese tipo de combate fuera innecesario. En 1969, la Marina crea Top Gun para entrenar a los pilotos en combate aéreo. Aquí, las tripulaciones de cazas hacen un entrenamiento intensivo sobre maniobras de combate aéreo y uso de sistemas de armas. El curso de 4 semanas pone a los aviadores en situaciones que simulan las condiciones de combate real. El invalorable entrenamiento en combate aéreo de esta escuela ayudaría a Randall Cunningham y Willie Driscoll a ganarse un sitio en la historia, en los cielos de Vietnam. Enviado a la Marina en 1967, el amor de Cunningham por las películas de John Wayne y su naturaleza agresiva le valieron el apodo de Duque. Estuve con Duque en todas sus misiones de combate. Trabajaba 24 horas, 7 días a la semana. Podía no almorzar para ir a buscar algo en un libro. Era muy dedicado. Al leer sobre caballeros como Oswald Volca, vi que eran iguales. En 1972, Duque Cunningham sirve como piloto en el USS Constellation y vuela el más reciente caza de la Marina, el F-4 Phantom. En el Phantom el trabajo se reparte entre 2 hombres, el piloto y el oficial de radar interceptor o navegante. El navegante de Cunningham es el teniente Willie Irish Driscoll.
La idea era quitarle parte de la carga al piloto, que no tuviera que preocuparse por pilotear el avión, ver las mediciones de los contadores electrónicos, operar las luces, ocuparse del radar y demás. Y al trabajar en pareja se tenía 4 ojos y 2 cerebros. Cunningham y Driscoll se entrenan juntos sin parar, por lo que se vuelven un equipo de combate temible. Conocíamos las virtudes y debilidades del otro, estábamos pegados de la cadera como mellizos luego de pasar por todo aquello. Ese entrenamiento sería invalorable. Un día de 1972, mientras van en su Phantom F-4 sobre el norte de Vietnam, lo superan ampliamente en número un grupo de cazas de fabricación soviética, que incluía el famoso MiG-17. Esta versión modernizada del MiG-15 es un oponente ágil y temible. A baja velocidad fácilmente puede superar los giros de los Phantom. La ventaja del MiG consistía en que era un avión más pequeño, era más difícil verlo. El tamaño no era la única desventaja del F-4. El F-4, que es muy grande, muy voluminoso, deja 2 rastros de humo si no está en postcombustión. Así que es fácil de ver desde lejos. El primero en hacer contacto visual tiene mucha más ventaja. De hecho, la sorpresa es uno de los factores de las situaciones de combate aéreo, que es algo crucial. Con una velocidad máxima de casi 2.414 km por hora, el F-4 Phantom de Estados Unidos es 2 veces más rápido que el MiG-17. Armado con 2 misiles Sparrow de alcance medio y 4 Sidewinder de alcance corto, el F-4 puede atacar a más de 40 kilómetros de distancia. El MiG es más ágil que el Phantom, pero el F-4 es más rápido y tiene una mejor tasa de elevación. La principal ventaja del MiG es su armamento. Además de misiles, lleva 2 armas de corto alcance de las que carece el Phantom. 10 de mayo de 1972, Randy Cunningham pilotea el F-4 Showtime 100 en los cielos del norte de Vietnam. Ahora abordemos la cabina y revivamos uno de los combates más brutales de la era del jet. ...10 de mayo de 1972... Randy Cunningham y Willie Driscoll en el F-4 Showtime 100 están en un ataque de 35 aviones contra el ferrocarril de Hai Dong. Recuerdo que el día estaba hermoso. Solo había nubes tenues en el cielo. Y mientras uno asciende en un caza y ve una armada así, se siente asombrado por el poderío. Además, yo había perdido buenos amigos. Era algo que tomaba sumamente en serio y con solemnidad. Y no quería cometer errores. El Phantom de Cunningham también está armado con bombas para ataque terrestre. Los norvietnamitas están decididos a destruir a la fuerza de ataque. Envían MiG desde 5 campos aéreos y protegen el ferrocarril con armas antiaéreas y misiles tierra-aire como el SAM-2. Luego de lanzar las bombas sobre depósitos enemigos, Cunningham y Driscoll patrullan para proteger la aeronave de ataque A-7, el bombardero de la Marina. El lateral de Cunningham es Brian Grant. Le dije a Willie, mira ese blanco al que le acabamos de dar. Habíamos destrozado aquello, había explosiones secundarias, pero en ese momento Brian Grant me dijo, Duque, MiG-17 a las 7 en punto. 2 MiG bajaron en picada tras los 2 Phantoms. Pasaron balas cerca de sus cabinas. Los MiG van rápido. Cunningham sabe que a máxima velocidad el MiG, por no tener controles hidráulicos como el F-4, es difícil de girar. Lo miré y dije, no va a poder. Me separé y me pasó justo por debajo. Pero el segundo MiG, 450 metros más atrás, sube hacia la panza de Cunningham. Brian Grant y su navegante Jerry Sullivan dicen a Cunningham que ellos se encargarán del segundo MiG para que se ocupe del MiG que lo acaba de pasar. Puse mi nariz sobre él y le apunté. Oí un tono de misil y apreté el gatillo. El misil literalmente le atravesó la cola y explotó.
Es la tercera baja que causan Cunningham y Driscoll en la guerra. El MiG, que había estado bajo la panza de Cunningham, seguía allí. Cunningham acelera, llega a 500 nudos y se aleja del MiG. Habiendo escapado del peligro, Cunningham y Driscoll deciden ir por más MiG. Aceleran, van hacia arriba, viran en una maniobra conocida como el giro Immelmann, en honor del famoso as alemán Max Immelmann, y vuelven al combate. Abajo ven dos Phantom, atrapados en una rueda de 8 MiG y en peligro. Los MiG formaron como una rueda de carretas. MiG-17, 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 uno tras otro hasta haber 8. La táctica que usaban era que si quedabas tras uno de ellos, siempre habría un MiG tras de ti. Uno no se metía en el círculo, volabas en una tangente, lo atravesabas y les disparabas. Luego se salía y se mantenía la velocidad. Pero en esa rueda había otros dos Phantom. Cuando Cunningham empieza a entrar, un F-4 se sale del círculo. Pasa tan cerca que casi chocan. Son el comandante Dwight Timm, el segundo comandante de Cunningham y su navegante Jim Fox. Timm está aquí. Tiene dos MiG a las 5 en punto, los cuales ve. Pero no ve un MiG que tiene en el ala acercándose para atacar. Cunningham se pone atrás y pide al F-4 de adentro que se salga. Con el Phantom de Timm y el MiG atacante tan cerca, el Sidewinder no diferencia al avión enemigo. Si Cunningham dispara, el misil podría ir tras Timm. Cunningham vuelve a pedir a Timm que se separe. Lo gritó muy fuerte y luego todos los F-4 rompieron hacia la derecha. Timm, que estaba concentrado en el MiG que tenía a la derecha, acelera rápidamente. Da un giro fuerte a la derecha. El MiG vira, pero a esa velocidad no iguala la maniobra. Algunos pilotos estadounidenses, en referencia a un popular programa televisivo, Gomer Pyle, llaman a los pilotos enemigos Gomers. Conocer el avión enemigo te ayuda porque el MiG-17 no tiene controles hidráulicos. El Gomer tiene que ser grande para alar la palanca cuando va muy rápido y con la nariz hacia abajo. Por fin Cunningham tiene la mira despejada hacia el MiG. Cunningham y Driscoll ocasionan su cuarta baja. Entonces 4 MiG-21, que ven el combate desde arriba, deciden incorporarse para vengarse. El MiG-21 es un oponente rápido, ágil y temido. Es una estupidez enfrentarse a un MiG-21 en su mejor situación de operación, que es a gran altura. Es superior a uno en velocidad y capacidad de elevación y giros. Si no tienes la ventaja, corre, vete a casa, mejor regresa otro día. Sé listo. Sí. Cunningham decide que es mejor retirarse. Acelera y gira en dirección opuesta a los MiG. Después se dirige a su portaaviones. Al acercarse a la costa a 3.000 metros de altura, avistan un MiG-17 que va hacia ellos. Dije, Willie, tenemos un MiG a las 12 en punto. Trata de ponerlo en mira. No podía, y dije, voy a asustar al desgraciado de ese MiG. Así que me dirigí hacia él con la intención de darle un buen susto. Cunningham comete un error casi fatal. Empezó a dispararnos con su cañón, pero el mayor error fue olvidar que tenía armas de corto alcance. Me abrí y me fui en vertical en un giro para poder verlo, porque Hanoi quedaba por allá. Todos los MiG que habíamos enfrentado no tenían una ventaja real y huían. Cunningham y Driscoll ven hacia atrás esperando ver el MiG en retirada. En vez de huir, había subido en vertical conmigo. Ahora lo tenía a quizás 90 o 120 metros. Lo tenía tan cerca que podía ver su par de anteojos enemigos, una bufanda de Gomer que tenía en el cuello.
Íbamos cabina con un MiG-17 así. Cunningham enciende sus posquemadores y se coloca por encima del MiG. Es el segundo error casi fatal que comete en minutos. Ahora el MiG está a las 6 y abre fuego. Fue un gran error. Estaba pensando en recuperarme y entonces reaccioné. Y en mi mente me dije, a ver, cálmate, Duque. Cunningham se da vuelta para escapar de la letal línea de balas. Pero el MiG iguala todos sus movimientos. La única regla era que no había reglas. Era como una pelea de cuchillos en una cabina telefónica. Luego de todo lo que han pasado, Cunningham y Driscoll están por tener el combate de sus vidas. 10 de mayo de 1972. Randy Duque Cunningham y Willie Irish Driscoll han derribado 2 MiG en un ataque en Vietnam del Norte. Ahora están en la mira del enemigo. Aplican todo su entrenamiento y habilidad, pero el MiG-17 que tienen en la cola los iguala maniobra a maniobra. Cunningham y Driscoll están decididos a derribar el MiG, pero el piloto rojo tiene más que suerte. La mayoría de los pilotos norvietnamitas casi nunca combatían en vertical, o combaten en horizontal o huyen. Este piloto es diferente, tiene habilidad, experiencia e instinto asesino. Lo busco y lo veo directo a los ojos. Es decir, fue como ver una cobra a punto de atacarme. Sentí un escalofrío en la columna. Se siente todo lo que se puede sentir: miedo, odio, furia, amor. Todas esas emociones, pero son 1000 veces más intensas. Lo que ayuda es saber que si entras en pánico eres vulnerable. Entonces es cuando el entrenamiento se activa. Cunningham y Driscoll ponen una trampa. Bajan la nariz para ganar velocidad. El MiG muerde la carnada y hace lo mismo. Cunningham levanta, vira por encima del MiG y se pone tras él. Es una maniobra llamada las tijeras giratorias. Entonces el MiG usa la maniobra de Cunningham y se pone encima de él. Lo rebasé. Luego aceleré otra vez y dije, bueno, él sabe lo que es una tijera giratoria. Cada uno intenta ponerse a las 6 en punto de su enemigo. Se remontan y giran. Cada piloto quiere ponerse en posición de ataque detrás del otro. Nos dimos cuenta de que el piloto volaba el avión muy bien y también usaba un sistema de armas muy bien. Era muy distinto a lo que habíamos visto en otros pilotos enemigos. Mientras los dos jets maniobran para luchar contra la gravedad, pierden velocidad. Era un combate de giros tridimensionales e hicimos 2 o 3 giros. La última vez sabíamos que podíamos perder sustentación o tener velocidad de aire cero. De ser así, si él tenía más velocidad, iba a matarnos. A baja velocidad, el MiG, por ser más pequeño, vira más fácilmente que el jet estadounidense. Va a poder combatir a su modo. No iba a pelear a su modo, no iba a entrar en un combate de giros porque ese era su fuerte. Lo obligaría a combatir en vertical o a hacer otra cosa que yo quisiese. Cuando se pone una trampa, se está consciente de que si el otro es bueno, te puede estar poniendo una trampa a ti. Cunningham sabe que es hora de invertir la situación. Enciende sus posquemadores, suelta combustible en su escape para desarrollar más velocidad. Y a 600 nudos se aleja 3.200 metros del MiG y así pone fin a las tijeras giratorias. Cunningham y Driscoll vuelven a pasar al MiG. Esta vez lo pasan en ángulo para que no pueda disparar hacia adelante. Luego Cunningham sube. El MiG lo sigue y así comienza otra tijera giratoria. Iba a obligarme a pasarlo, usar el timón, hacer esto. Era un piloto muy experimentado. Mientras hacen la tijera giratoria, Cunningham pierde velocidad y una vez más se arriesga a combatir al modo del MiG. Cunningham está furioso. El MiG ha tomado la ventaja 2 veces.
Por segunda vez, Cunningham usa sus posquemadores. Pone 3.200 metros entre su Phantom y el MiG. Luego se devuelve y ataca. Cunningham sube la nariz 60 grados y comienza a remontarse. Una vez más el MiG lo sigue. Cunningham prueba un truco que aprendió en Top Gun. Usa el freno de aire y saca acelerador, lo que baja el paso del Phantom. Cunningham sabe que el MiG espera que lo rebase. Eso haría que el Phantom quedase en la posición más vulnerable. Para Cunningham, desacelerar es una jugada peligrosa. Fácilmente podría perder sustentación y dejar de tener el control de su avión, lo que daría al MiG una gran ventaja. Algo que siempre se enseña en Top Gun es que siempre que el piloto pierde el control de su avión, aunque sea un poco, debe tener un propósito. Era lo que Duque hacía. Resulta, el MiG le queda al frente y arriba. Es como pisar los frenos. En una carretera el otro auto te rebasa. Eso quería obligarlo a hacer. Por fin Cunningham y Driscoll tienen la ventaja. Con un arma de corto alcance, Cunningham podría borrar del cielo al MiG, pero solo cuenta con misiles y está demasiado cerca para usarlos. Pero cometí otro error. Esperaba que el movimiento relativo se mantuviera así, pero él se quedó sin velocidad. Y yo quedé a unos 200 o 240 metros de él. No podía dispararle, porque el misil no iba a armarse al menos que le diera. El piloto del MiG sabe que está en una situación desesperada y vira hacia arriba para alejarse de Cunningham y Driscoll. En el punto más alto pierde sustentación brevemente y luego entra en picada. Se recupera con Cunningham y Driscoll detrás de él. El MiG se dirige a tierra. Queda expuesto, pero espera que el calor del suelo evite que el detector de calor del Sidewinder vaya tras él. Seguía adelante. Así que cuando tuve su cola frente a mi nariz a unos 600 metros, simplemente puse el timón así. Apunté mi nariz hacia él y disparé. Cunningham y Driscoll causan su quinta baja. Después se enteran de que su gran adversario quizá haya sido el legendario coronel Tomb, de quien se cree fue el principal as de Vietnam del Norte. Pero la celebración tendrá que esperar. Cunningham y Driscoll están muy lejos de casa. Con más MiG acercándose, viran y se dirigen hacia la costa. Y cuando miré hacia arriba y vi venir un SAM. Era como del tamaño de un poste de teléfono. El SAM-2 tiene una velocidad máxima de 3.5 Mach, más de 4.281 kilómetros por hora. Este misil puede destrozar jets a 18.288 metros de altura. La primera vez que ves venir hacia ti un misil tierra-aire, la primera vez que te atacan con artillería pesada, pasas por un momento sumamente estresante. Incluso luego de tanto entrenamiento, uno nunca sabe realmente cómo va a reaccionar hasta que el fuego es totalmente real. Así que veo ese SAM y comienzo a frenar. Por suerte no lo hice, porque de haberlo hecho, esa cosa nos hubiese dado. Hubiese atravesado a Willie y a la cabina. Entonces el SAM explota cerca. Suena como si alguien tomase 1000 piedras y se las lanzara a uno en el auto. El avión solo se sacudió un poco. Unos 15 segundos después, Duque dice: Willie, empezamos a perder PC-2, un elemento hidráulico. Cuando dijo eso, miré hacia la zona posterior izquierda del avión y noté que el avión tenía llamas a un lado. El Phantom se va bruscamente hacia la izquierda. Luego fallan los componentes hidráulicos del avión. Duque repite: Willie, empezamos a perder PC-1, el PC-2 casi llega a cero. Ocurre entonces la peor pesadilla de un piloto. De pronto el avión se puso de cabeza fuera de control. Recuerdo que pensé que la única vez que pedía ayuda divina era cuando estaba en problemas. Pensé: Dios, no quiero ser prisionero de guerra. No quiero morir. Sácame con bien de esto.
Sin sistema hidráulico de elevación, Cunningham se pone de cabeza y eleva la nariz para no caer. Controla el Phantom con los timones. Viran casi 20 veces, bajan de 8.200 metros a 5.200 metros y se acercan rápidamente al mar. Eyectarse sobre tierra es convertirse en prisionero de guerra. Cada segundo que puedan seguir volando los acerca a la costa y a ser rescatados. Siguen dentro del avión mientras resuenan las explosiones de advertencia. Hay que pasar por eso y tener el temple suficiente para controlarse y hacer lo que se debe hacer. El Phantom vira bruscamente hacia abajo. Cunningham y Driscoll están en territorio enemigo, en llamas y descendiendo rápidamente. El 10 de mayo de 1972 empezó bien para Randy Duke Cunningham y Willie Irish Driscoll. Derribaron 3 MiG, pero quizás se les pasó la mano. Alcanzados por un misil SAM, giran sin control sobre Vietnam del Norte. Había una estela de fuego de unos 12 metros. Willie dijo, Duque, esto se pone caliente. Yo veía el fuego por el espejo. Alé la palanca y el avión se enderezó solo. Recuerdo que pensé, Dios no tiene que ver con esto. Fue por mi gran habilidad de piloto. Pero entonces el avión se puso de cabeza. Y recuerdo que pensé, Dios no era en serio. Sácame de aquí. Volé el avión unos 48 kilómetros usando solo el timón y la potencia hasta que la cola estalló. Y el avión comenzó a girar violentamente. El avión gira sin control. Por suerte la radio no funcionaba porque luego en la grabación se oyen los gritos de la gente. ¡Salgan, salgan! ¡Eyéctense! Nos decía, salgan de ese avión, avión fuera de control en la playa, salgan de allí. No oí nada de eso, lo cual me alegra. ¡Salgan de ese avión, salgan de allí! ¡Avión fuera de control en la playa! Finalmente llegan a la costa. El avión quedó de cabeza, yo estaba parado de manos en el techo de la cabina. Duque dice, Willie, eyección, eyección. Teníamos un control alterno entre las piernas, luchábamos por alcanzarlo. Solo lo tocaba con 2 dedos y siempre nos decían que tuviéramos los brazos adentro para que no se nos partiesen. Lo alé. Él salió por un lado y yo por el otro. Teníamos cohetes detrás de los asientos que entonces se encendieron. Tripulación se eyectó, cae a 8 kilómetros de la playa. Poco después de eyectarse, el Showtime 100 se estrella contra el mar. Los rescatan rápidamente. Con 5 bajas, Cunningham y Driscoll son los primeros ases en la guerra de Vietnam. Su escuadrón, los Halcones Guerreros, causará más número de bajas aire-aire que cualquier unidad de la Marina de Vietnam. Gracias a hombres como Cunningham y Driscoll, los estadounidenses mantienen una superioridad aérea total en la guerra de Vietnam, lo que obliga a los norvietnamitas a tomar la defensiva. Luego de Vietnam, Cunningham se mantuvo en servicio activo y fue instructor de Top Gun, la escuela de combate con cazas de la Marina. Se retiró en 1988. Driscoll se retiró en 1988. Se le pidió unirse a la reserva de la Marina en 1990 y a menudo lo invitan como orador a la escuela Top Gun. Por eso existen Top Gun y la Escuela de Armas para Cazas de la Fuerza Aérea, para ayudar a los pilotos a aprender lo que necesitan saber en combate de modo que sigan con vida y protejan a nuestro país. A partir de 1973, el Phantom es reemplazado por el F-14 Tomcat. Gracias a las lecciones aprendidas en Vietnam, el Tomcat cuenta con un arma de corto alcance y es un avión de combate ágil y rápido, al igual que luego el F-15, el F-16 y el F-18 Hornet de la Marina.
Por ejemplo, en un giro de nariz el F-18 puede resistir 7.5 G. El F-4, por el contrario, en una situación así puede resistir 2 o 2.5 G, así que la diferencia en rendimiento es inmensa. Pero debajo de esa tecnología, los fundamentos son los mismos. Si se tiene un misil, se puede disparar. Si no, tenemos que usar los mismos conceptos que Rickenbacker y continuar con su trabajo de usar las armas de alcance corto. Los cazas modernos también están armados con el letal cañón rotativo Vulcan de 20 milímetros. Es una gran diferencia con respecto a las ametralladoras Vickers de 600 balas por minuto, que obligaban a Eddie Rickenbacker a ponerse a 90 metros de su blanco. En el futuro, cazas como el F-22 Raptor combinarán una maniobrabilidad aún mayor con velocidades sostenidas más altas y una tecnología que lo harán casi invisible para los sensores enemigos. El combate aéreo es una de las formas de enfrentamiento más intensas de la guerra. Ha habido tantas veces en las que un segundo más o menos ha sido la diferencia entre la vida o la muerte. Hay una cita que creo que sintetiza lo que es ser piloto de caza. Cuando ve al enemigo, ataca y mata. Otra cosa no sirve. Eso lo dijo el barón von Richthofen en 1916. Si uno es torpe o un poco descuidado, o si no recuerda y utiliza todas las cosas que ha aprendido, todos los procedimientos y técnicas, se puede morir fácilmente. Los avances desde la Primera Guerra Mundial hasta hoy son asombrosos. El Spad-13 tenía una velocidad máxima de 209 km por hora. El F-18 puede alcanzar los 2414. Gracias al reabastecimiento aéreo, los cazas modernos tienen un alcance casi ilimitado. Los sensores y misiles de largo alcance pueden despegar sin blanco a la vista. Pero depender solo de la tecnología puede ser un error fatal. Los radares fallan, los pilotos se equivocan, los misiles no funcionan. Puede pasar cualquier cosa en una misión que va a impedir que le des al blanco que crees que eliminarás en 40 kilómetros. De los pocos que llegan a pilotos de cazas, incluso menos se convierten en ases. Había causado mi quinta baja. Pasaba a ser as oficialmente. Recuerdo que eso me impresionó tanto que mientras volaba pensé, Señor, sé que podrías llevarme antes de que acabe todo este desastre. Pero déjame llegar a casa. Déjame llegar y decirle a alguien que llevo 5 bajas y que ahora soy un as. Manford von Richthofen causó 80 bajas. Thomas B. Maguire de la Fuerza Armada de Estados Unidos logró 38. Otto Kiddle logró 267. Todos esos ases tuvieron éxito porque aplicaron tácticas y técnicas basadas en sus puntos fuertes y las debilidades de sus enemigos. Se enfrentaron al enemigo, pero combatieron en sus propios términos. No olvidemos que tienen otra cosa en común. Todos murieron en combate aéreo. Uno no puede permitirse bajar la guardia y de ningún modo se debe ir en contra de las recomendaciones o las técnicas propias. Si se hace eso, se va a perder el combate y quizás se mate uno o a otra persona. ¿Qué hace diferentes a un excelente piloto de cazas y a uno bueno? Llamémoslo espíritu de combate. Hay que tener las ganas, hay que tener ganas de volar a diario y hacerlo. Se han escrito un sinfín de obituarios de pilotos de combate, y siempre han sido prematuros. No creo que nuestro país esté nunca en posición de no necesitar pilotos valientes para cumplir una misión cuando sea necesario.
Si el piloto está bien entrenado, es agresivo y tiene el deseo de vencer, sobrevivirá a la prueba de fuego que significa el combate aéreo.